Sí, aquí estoy, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto estar contigo. Gracias. Oye, pues te pediría un primer comentario. Lo que pues salta en este informe es la revisión que se hace al pronóstico de crecimiento. Se ve pues más bajo para este año, para el próximo, y también hay una revisión al alza en la expectativa de inflación. Esto confirmaría que hay un deterioro en el balance de riesgos tanto para el crecimiento como para la inflación. Diría que por un lado, este dato que tuvimos del segundo trimestre de este año sobre la actividad económica, que inclusive tuvo una contracción, pues fue un dato que hizo necesaria la revisión de la cifra de crecimiento tanto para este año como para el siguiente. Para este año se revisó de 2 a 3% a un intervalo de 2 a 2.6%, y el año entrante se redujo 0.4 décimas y quedó de 1.8 a 2.8. Y por otro lado, en materia de inflación, lo que hemos tenido es que los precios de los energéticos han tenido incrementos considerables en las últimas quincenas, fundamentalmente asociado al incremento en sus cotizaciones internacionales, y esto ha dado lugar a que la inflación no subyacente se incremente y en consecuencia la general. Pero la inflación subyacente se ha mantenido con una tendencia descendente y acorde a lo que se tenía previsto. Al reconocer que el cumplimiento de la meta de inflación del 3% se va para 2020 y no 2019 como se anticipaba antes, tengo dos preguntas. Una, ¿no se pone en riesgo la credibilidad del Banco de México? Y por otro lado, ¿esta decisión anticipa que Banco de México mantendrá una postura monetaria restrictiva? En cuanto a la primera, te diría que si bien es hasta el 2020 cuando llegamos a la meta de 3%, diría que en promedio para todo el año entrante está por abajo de 3.5%. Esto destacar que en cuanto a la credibilidad del banco, destacaría que lo importante es que el banco tome las acciones correspondientes para que la inflación retome su trayectoria descendente a la meta lo antes posible. Nosotros no podemos revertir los incrementos de algunos precios como los energéticos con acciones de política monetaria. Por eso es muy importante, y se destaca en el informe, que la inflación subyacente va a ser especialmente útil en este proceso. ¿Por qué? Porque la inflación no subyacente, y en particular la de los energéticos, ha tenido niveles muy elevados y ha tenido choques adicionales. Por eso, en la conducción de la política monetaria, la inflación subyacente va a ser muy importante para identificar si la tendencia de reducción de la inflación continúa acorde a lo esperado o, en caso contrario, pues tomar las decisiones que sean necesarias. Alejandro, con este escenario va a ser difícil ver bajas en las tasas de interés como lo esperaba el mercado, que cuando menos estaba anticipando que para 2019 ya podría darse el primer movimiento de baja en la tasa de referencia. Mira que por un lado estamos viendo que también las condiciones en la economía, la holgura en la economía, va a haber condiciones de menor estrechez, es decir, va a haber menos presiones de demanda agregada sobre los precios. Eso puede contribuir a que haya una reducción en la inflación subyacente, pero claramente hay un balance de riesgos. También estamos sujetos a otros elementos que pueden dar lugar a que este descenso no sea al ritmo que se prevé. Es difícil adelantar cuál será la postura de política monetaria hacia adelante. Hemos sido cuidadosos y tratar de incorporar toda la información conforme la vamos recopilando, porque seguimos en un entorno altamente incierto, tanto por el entorno externo y también por el entorno interno. ¿Qué tanto ha influido el alza de las tasas de interés a niveles no vistos en prácticamente una década en el comportamiento de la economía? ¿No han detectado un efecto contractivo sobre el PIB? Yo creo que el aumento en las tasas de interés ha sido muy útil en varias cosas. Una es mantener una prima de riesgo baja en los instrumentos de largo plazo, mantener la curva de rendimientos relativamente estable y mantenernos como un destino atractivo para los capitales locales y externos. Esto contribuye a que el ajuste se dé de manera ordenada a un entorno de incertidumbre. Y claramente a que la inflación se reduzca y converja a su meta. La garantía de tener un mal desempeño económico es si no tenemos bien ancladas las expectativas de inflación y estabilidad macroeconómica. En ese sentido, es un poco engañoso el contrafactual, el decir, bueno, si las tasas hubieran tenido otro nivel, ¿qué hubiese pasado?
si no se hubiera tenido un ancla macroeconómica adecuada y las expectativas de inflación bien ancladas, ese elemento per se hubiera obrado en contra de la propia actividad económica. Se espera que el próximo gobierno eleve el gasto. ¿Podría tener un efecto de arrastre sobre el crecimiento? Eso, por un lado, Alejandro, y por otro, han insistido mucho en que va a ser importante conocer los detalles de los planes, las políticas del nuevo gobierno, porque eso también abre una ventana de incertidumbre, ¿no? Yo creo que, como tú señalas, es muy importante y probablemente el primer elemento concreto a este respecto será el paquete económico que se presente en diciembre de este año, en donde ya se dé armonía y se haga y congruencia tanto a los programas por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, y ya podamos identificar cuál es el efecto que esa estrategia de política pública pudiera tener tanto sobre la actividad económica como sobre la inflación. Por último, te pregunto, ¿la Junta de Gobierno del Banco de México se ha reunido con el equipo económico del presidente electo? Hemos tenido reuniones con diferentes miembros del equipo económico de la nueva administración y estoy seguro que hacia adelante tendremos más y más estrecho comunicación. Para nosotros es muy importante y para poder cumplir nuestro mandato el tener pues una muy buena comunicación y coordinación con el gobierno federal. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, te agradezco mucho la información. Un gusto, Víctor. Un saludo. Igualmente. Hasta luego.